Bueno, mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. El Señor les bendice rica y abundantemente en este día. Un día que fue creado por Dios para mostrar su gloria, para bendecirnos con su presencia. ¿Y qué más que su presencia en nuestras vidas? La Escritura dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y dices a su diestra. Y no importa la situación que estemos viviendo o estemos pasando, Dios está con nosotros. Y eso marca la diferencia. Entonces, con eso en mente, vamos a orar. Nuestra hermana Nancy nos va a leer el devocional, entonces vamos a orar para dar paso a nuestra hermana Nancy. Santo Dios, delante de ti estamos, Rey amado, plenamente convencidos de que tú estás con nosotros, de que tu presencia mora en nosotros, nos guía, nos enseña, nos guarda, nos consuela, nos anima. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, que no la merecíamos, Señor, pero a ti te plació visitar nuestra vida y transformarla y hacerla nueva. Sabemos de que estamos en tus manos. Sabemos de que estás haciendo una obra perfecta en todos y cada uno de nosotros, que tú estás obrando, Señor, que tú no estás en silencio, que tú estás trabajando en nuestras vidas. Y te damos gracias por eso. Delante de ti están nuestras familias, las necesidades de cada uno de ellos, hijos e hijas, matrimonios, familia en Cristo. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos asistas, que nos guíes, que nos guardes, que nos protejas en este día de pecar contra ti y contra nuestro prójimo. Líbranos del mal. Bendice el fruto de nuestras manos y que no falte alimento en nuestra mesa. Guíanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahora este tiempo devocional que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros, avivando este corazón que lata con toda fuerza a hacer tu voluntad. Ayúdanos en nuestras debilidades porque somos frágiles, somos pecadores, Señor, y pecamos contra ti a diario, con pensamientos, con palabras, con actitudes. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a no desmayar en esta buena batalla de la fe. Pongo en tus manos el corazón de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes virtualmente, para que seas tú ministrando a sus vidas, vida y vida en abundancia. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Manita Nancy. Buenos días, hermanos. Mayo 31. El camino hacia adelante. Ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Colosenses 1, 21, 23. La mayoría de las personas en el mundo occidental del siglo XXI dirían que los seres humanos son en general buenos, pero un solo día en noticias rápidamente pondría en duda esta noción, y un día en compañía nuestra también debería debilitar la afirmación, porque si somos completamente honestos, debemos admitir que nuestro corazón es rebelde y que está fuera de control, y que las soluciones populares a este problema, como más educación o cambios en nuestras circunstancias sociales, nunca parecen arreglar las cosas. La humanidad sigue siendo un desastre. Cuando regresamos a la Biblia descubrimos una horrible verdad sobre nosotros mismos, la razón por la que nos sentimos enemistados con la gente, la razón por la que yo a veces me siento enemistado contra mí, es pues porque estamos enemistados contra Dios. Nuestra enemistad horizontal es indicación de una enemistad vertical mucho más seria. Dios nos diseñó para que pudiéramos tener una relación con Él, pero nuestra mente está alejada de Él. No pensamos en Él, no lo amamos, ni siquiera lo buscamos. Pero hay buenas noticias como seguidores de Cristo, aunque alguna vez estuvimos degenerados, ahora hemos sido renovados. Estábamos enemistados, pero ahora hemos sido reconciliados. Vivíamos en un lugar oscuro, pero ahora hemos sido trasladados a la luz. Estábamos atrapados, pero ahora hemos sido liberados. Estábamos muertos, pero ahora hemos sido resucitados con Cristo. Esta es la experiencia de quienes conocen a Dios y cómo Él se revela en su palabra. Esta transformación no es simple, es un simple resultado de una decisión de reformar nuestra vida. En algún punto, la mayoría de nosotros hemos pensado,
borrón y cuenta nueva, ahora sí voy a cambiar. Seré más agradecido este año que el año pasado. Y eso está bien, no hay nada malo con hacer eso. Nuestros amigos y familia probablemente estarán felices de escucharlo. Sin embargo, esa no es la única meta del cristiano. Más bien, el cambio de la vida cristiana está motivado y es iniciado por la gracia salvadora de Dios. El camino hacia adelante es el mismo que en el que empezamos la gracia. El Evangelio es que Jesús de Nazaret vino por nosotros para poner fin a nuestra enemistad. Él, y es solo Él, ha hecho lo que más necesitamos, pero que no podíamos hacer por nosotros por nuestra cuenta. Por tanto, nuestro llamado es sencillo: permanecer en fe sin movernos del Evangelio. Nunca será necesario dejar atrás la simplicidad del Evangelio de Cristo crucificado, resucitado y entronizado. De hecho, más vale que no lo hagamos, pero que es fácil, pero qué fácil es de sensibilizarnos hacia estas verdades. El hábito se vuelve indiferencia y aún menosprecio. Así que considera tu corazón con honestidad, reconoce tu pecado y regresa al Evangelio una vez más en asombro a decir: tú, oh Dios mío, moriste por mí. Salmo 32. Amén. Amén, hermanita Nancy, muchas gracias. Bueno, buenos días para los que se acaban de conectar. El devocional de hoy es un devocional, como todos los días, un devocional que nos lleva a reflexionar y a meditar, porque es que el Evangelio siempre será reflexivo, amados hermanos. No sé si ustedes recuerdan cuando en la escritura en Génesis capítulo 3, Adán y Eva han pecado, se esconden, tienen miedo y tratan de esconderse de la presencia de Dios, obviamente que es el pecado, la culpa. La culpa siempre trata y su dinámica es hacernos ocultar de Dios, escondernos de Dios. Y entonces Dios los busca. Y aquí hay una pregunta clave. Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía en qué posición estaba era Adán. Él tomó la posición de excusarse, de echarle culpa a Dios y a la mujer, porque cuando Dios lo confronta, Adán le dice, es que esa mujer que usted me dio me hizo pecar. Entonces, no se les olvide nunca, amados hermanos y hermanas, que el Evangelio siempre será reflexivo. Nos llevará a hacer una introspección, como les enseñaba ayer en el tiempo del devocional, cuando el pueblo de Israel fue confrontado por medio del profeta Ageo, que les explicaba que era el mes de Lul, que es el mes de la introspección, el mes de la reflexión que tiene el pueblo de Israel, porque llega después el mes del Yom Kippur, el día del juicio de Dios. Entonces ellos tratan de ponerse a cuentas, ellos se ponen a cuentas, se examinan, piden perdón y se alinean con Dios para que el próximo año, es decir, el que empieza a partir del mes del Yom Kippur, ellos puedan tener una vida abundante. Esa es la dinámica para los judíos. Para nosotros el Evangelio siempre será examinador, él examina. Dice que es como una espada más cortante de dos filos que entra hasta las más profundas de nuestra alma y revela las intenciones del corazón. ¿Y qué nos va a revelar hoy la Escritura? La Escritura nos revela algo muy claro, que debemos seguir adelante, que debemos avanzar. El cristiano fue diseñado por Dios para ser más que vencedores, no más que perdedores. Pero a veces miramos la vida, vivimos nuestra propia vida, vemos como que no avanzamos en nuestra vida espiritual, que estamos estancados. La pregunta es, ¿por qué te sientes así? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es por eso que debemos de tener claro que nuestro corazón siempre será avivado por la palabra de Dios y por el bendito Espíritu Santo. Sino que hay cosas que contristan el Espíritu Santo. ¿Qué cosas? Pecados. Pecados ocultos. O una desidia, como hablábamos estos días en el devocional, de la pereza espiritual. De tener los ojos puestos en otro lugar. La mundanalidad ha venido enfriando el corazón de la iglesia, porque estamos más ocupados en conseguir que en estar en la presencia de Dios de donde Él nos da. Estamos más ocupados en perseguir las añadiduras que aquel que nos provee lo que necesitamos a diario. Entonces en Colosenses nos explica algo muy importante, cuál era nuestra posición. O sea, cuál era el problema que teníamos nosotros.
El problema más grande que teníamos nosotros no eran las deudas, no eran nuestras aflicciones físicas, ni anímicas o sentimentales o familiares, no, era nuestro corazón, éramos nosotros. Dice la escritura en Colosenses 1:21 al 23, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes. Mire, nuestros pensamientos eran enemigos de Dios, somos lo que pensamos. Teníamos una mente corrompida, una mente depravada, es lo que llama la depravación total. Todo nuestro ser era enemigo de Dios. No es que algunas cosas estaban mal, no, todas estaban mal. Un muerto está muerto todo su cuerpo, no algunas partes de su cuerpo. Estamos muertos en delitos y pecados. Ese era nuestro problema. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos alejados, no éramos del pueblo de Dios. Estábamos sin Dios y sin ley, ajenos a las promesas del pacto. Lo que hace Dios es atraernos a Él. Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué me escogió? ¿Para seguir viviendo igual? ¿Para seguir viviendo en ese desierto en que muchas veces nos sentimos que no avanzamos? ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué murió en el desierto? Por dos cosas: su incredulidad y dureza de corazón. No creyeron en las promesas de Dios, aunque vieron el poder de Dios cuando los saca de Egipto. Incluso la última señal que hace es portentosa: el día de la Pascua, el día de la muerte de los primogénitos, donde cada casa pintaban, los judíos, los israelitas pintaban con la sangre de un cabrito los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasaba por alto, es decir, pasaba por alto su pecado. Por eso es que la Pascua siempre estaba apuntando a Cristo, y eso fue lo que pasó allí. Entonces, ese pueblo se olvidó de todas esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, empezando por nuestra salvación? ¿Dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados, extraños, enemigos de nuestra mente contra Dios. Estábamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de ira, y ahora Dios nos ha hecho hijos de Dios. Pero se nos olvida quiénes somos, se nos olvida quién es nuestro Padre, se nos olvida de que Dios es fiel y veraz para cumplir sus promesas. Entonces dice, enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras. Ahora, mire, ahora el cambio, os ha reconciliado. Esa palabra es clave. Esa palabra es clave que la vamos a ver más adelante. Reconciliados con Dios. La guerra terminó. La guerra terminó. Dice, reconciliando en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es decir, Cristo, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así es que Dios te ve a ti y a mí, santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo. Si tú y yo partimos en este momento y tu vida y mi vida está alineada con Dios, con su evangelio, aunque estemos luchando con diferentes áreas de nuestra vida, Dios ya me ve así. Nunca se te olvide que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Ya hemos sido justificados por Dios, ya hemos sido perdonados por Dios. La posición cambió. Ya nuestra relación con Dios no es de hijos de ira, sino hijos de Dios. Ahora somos parte de la naturaleza divina. Por medio de Jesucristo somos el cuerpo de Cristo. Pero lleva una palabra clave: irreprensible delante, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, si es verdad que están avanzando. Entonces, aquí llega un punto clave y crucial. Es que nosotros como cristianos, a pesar de que no veamos que estamos avanzando, yo hago una pregunta y quiero que mediten en ella. ¿Están luchando con el pecado? ¿Lloran por su pecado? ¿Lloran porque no pueden vivir para Dios como debe ser perfectamente? Pues te tengo una noticia: no lo podrás hacer. No podremos vivir en nuestras fuerzas perfectamente delante de Dios, pero sí por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo ya Dios me ve perfecto, pero esa lucha que tienes interna es esa vieja naturaleza, que lo vas a encontrar en Romanos capítulo 7, el versículo 20 en adelante. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un grito de victoria, porque antes tú no gritabas, no llorabas por tu pecado, antes te deleitabas en él. Ahora, antes eras esclava del pecado, esclavo del pecado. Antes él ejercía señorío sobre ti. No, ahora ejerce señorío sobre ti la gracia. Y eso es lo que te lleva al arrepentimiento. Eso es lo que te lleva a sentirte como muchas veces te sientes cuando no puedes. Pablo dice,
con mi mente yo quiero servirle al Señor, pero este cuerpo me lleva al pecado. Esa es la lucha del creyente. Hasta el último día pasará eso, pero estamos avanzando. Porque a veces sin que te des cuenta, esos pecados en los cuales que tú eras recurrente dejan de ser recurrentes y empiezan a mermar hasta que desaparecen de tu vida, áreas en tu vida, porque Dios está obrando en ellas. Por eso es que el escritor de Hebreos dice que corramos con paciencia. Dice, ahora nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles? Hebreos 11. Hago una pregunta. ¿La gente de Hebreos 11 no luchaba? Claro que sí. Vamos a encontrar en Hebreos 11 a Sansón. Impactante, ¿no? Sansón está allí. Está Jefte, está Barak, está Moisés. Moisés mató a un egipcio. Moisés no puede entrar a tierra prometida porque no glorificó el nombre del Señor cuando Dios le dijo, hable a la roca y la golpeó, porque se llenó de ira y de furor en contra del pueblo. Vamos a encontrar a Rahab, una prostituta. O sea, toda esta gente tenía luchas. Encontramos a Abraham, que en algún momento de su vida fue incrédulo y entregó a su esposa a Faraón y no le importó lo que pasara con ella. Entonces dice, ahora nosotros, teniendo una gran nube de testigos, estos hombres que a pesar de sus debilidades, Dios obró en ellos y a través de ellos y les dio promesas. Porque es que la salvación no depende de ti ni de mí, sino del Señor. Gloria a Dios por eso. Eso tiene que darnos paz en medio de este trasegar, en medio de este peregrinaje. Entonces dice el escritor de Hebreos que teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso. O sea, ¿qué peso hay en tu vida? ¿Qué peso muerto? Ese lastre, ese pasado que tienes. Pues hermano, ese pasado que tú tienes te llevó a Cristo. Entonces dale gracias a Dios por ese pasado. Dale gracias a Dios por todas esas situaciones que viste difíciles y duras. Porque Dios, el Dios de toda consolación, te consoló y te está consolando para que tú consueles a otros con esa misma consolación con que Dios te ha consolado en ese pasado triste y doloroso, porque era eso. El pecado, dice la Biblia que Satanás vino a matar, robar y destruir, y eso fue lo que vino a hacer Satanás en tu vida pasada. Pero que vino a Cristo a deshacer las obras del diablo. Todo eso que Satanás hizo en contra tuya, Dios lo encaminó bien a encontrarte con la cruz de Cristo. Es por eso que debes soltar esos pesos muertos. Debemos examinarnos hoy qué pesos tengo en mi caminar como creyente que no me deja avanzar. Y luego dice el pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cuál? La incredulidad. Porque Hebreos 11 está hablando de la fe. La incredulidad es la raíz de todos los pecados. ¿Realmente tú crees en lo que ha hablado el Señor? Porque luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el escritor de Colosenses nos está diciendo aquí que si en verdad permanecen fundados firmes en la fe, es decir, en lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo vives lo que Dios ha dicho? Es la piedad. Ejercítate en la piedad, lo que dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El cristiano debe estar viviendo y debemos vivir una vida anclada al evangelio. El evangelio es la firme ancla en nuestra alma en medio de las tormentas, en medio del valle de sombras y muerte, en medio a veces cuando no tenemos, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Que a veces somos la codicia, nos hace a ver las cosas que Dios nos ha dado insignificantes. Hermano, dice la Biblia que estemos contentos con lo que tenemos hoy, que nuestra vida no sea una vida de avaricia, pero como hoy es un sistema que apunta a eso, a querer tener, tener, tener y tener, porque el ojo nunca se sacia de ver. Entonces la pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Está anclado al Evangelio? Es decir, ¿está anclado a Cristo? Porque cuando está anclado a Cristo o sometido a Cristo, estoy sometido al Evangelio. Y la Escritura dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. Es decir, sometemos al Evangelio. Nuestra identidad está en Cristo. Tu identidad no está en el mundo ni en las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Es lo que dice la Escritura. Entonces tengamos en mente que hemos sido perdonados y amados por Dios. Esa palabra amados está en un verbo que llaman auristo, es un presente continuo.
Dios no te deja de amar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios te ha amado desde la fundación del mundo, así como te amó, te está amando. La gran diferencia es que ahora ha sido revelado a tu vida ese amor. El perfecto amor ha sido derramado en tu corazón. Ese amor superabundante por medio del Espíritu Santo. Dios mora en ti. Dios mora en ti. Entonces debemos correr y mantenernos hacia adelante, no mirando las circunstancias, sino mirando a Dios obrando en esas circunstancias. Cómo Dios establece su reino en nuestro corazón. Es que Dios establece su reino en nuestro corazón. Muchos quizás nos hemos preguntado qué es lo que tenemos ahora en Cristo, porque somos diferentes cuando Dios está en nuestra parte. Es decir, Dios es mi Dios y somos sus hijos. ¿En qué es que nos gloriamos y nos asombramos todos los días? Hermanos, por eso es que el apóstol Pablo es tan incisivo cuando dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, como cultivar, la salvación es como un jardín que Dios te entrega. Y nosotros debemos estar limpiando ese jardín por medio de la fe, es decir, por medio de la palabra del Señor, mirando cuando llega una maleza y quitarla de nuestra vida. Nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Es uno de los privilegios que nos ha dado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Podemos quitarlo. Hay áreas de nuestra vida que seguiremos luchando hasta que el Señor lo determine. Hay aguijones en nuestra carne y siempre estarán allí. Pero la gracia es suficiente, porque no se trata de desempeño, pero reitero, se trata de Cristo, pero sí tenemos que obedecer. Sí tenemos que actuar, no quedarnos allí sumergidos. Ay, es que Dios va a hacer y yo voy a esperar que Dios haga. No, tú tienes que obedecer, actuar, avanzar, no quedarte allí estancado. Entonces estábamos sin esperanza, sumidos, perdón, en la más profunda desolación, sin paz, sin Dios, sin nada de las bendiciones de Dios. Solo teníamos el juicio y la ira de Dios sobre nosotros. ¿Les parece poquito esa situación? Hermano, cualquier situación en la tierra no es nada comparada con que el juicio y la ira de Dios estaba sobre nosotros. El problema más grande que tú y yo teníamos ya fue solucionado. Entonces, con el correr del tiempo en nuestra vida como creyentes somos muy propensos a perder el asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz de nuestro Señor. Hace 2 días escuchábamos, me tocó el devocional, el significado de la cruz. Tú meditas y reflexionas el significado de la cruz y lo que recibiste por medio de Cristo en esa cruz. Eso es tu identidad. Tu identidad, vuelvo y reitero, no son las cosas del mundo. Tu identidad no es tu familia. Mujer que hoy me estás escuchando hoy en el devocional, tu identidad no es tu esposo. Tu identidad no son tus hijos. Tu identidad es Cristo. Tu identidad no te la da tu familia. Tu identidad te la da Cristo. Por eso es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu identidad no la das tú misma o tú mismo. Eso le llaman amor propio. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, mi identidad está en Cristo. Hemos sido amados, perdonados, justificados, glorificados por medio de Cristo, por voluntad de Dios. Ese problema ya terminó. Ahora tengo una pregunta. ¿Tienes un problema más grande que ese? No. Lo demás son añadiduras. Nos preocupamos y no avanzamos en la fe por las añadiduras, hermano. Hermana, descansa en el Señor, descansa en las promesas del Señor, estar firmes en la fe, porque la batalla es de la fe. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ese es el embate del enemigo, robarte lo que Dios te ha dicho de tu mente y tu corazón, extraviarte la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que dice Pablo a la gente en Corintio. Me temo, dice, os celo con celo santo, y me temo que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, nuestros sentidos. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? La salvación del Señor, el reino de los cielos, la venida de Cristo. ¿Es tu anhelo? Porque el cristiano nacido de nuevo debe estar viviendo a la luz del regreso de Cristo. ¿Y cómo tiene que estar viviendo? Sobria, justa y piadosamente. Lo dice la carta a Tito y le recomiendo que lean Tito. Debe ser viviendo sobria, justa y piadosamente. Es decir, sobrio significa, o sea, con equilibrio.
no deseando nada de este mundo, pero disfrutando de lo que Dios nos entrega a este mundo para su gloria. Sobria justamente. Justamente significa de acuerdo al Evangelio. Justicia, está hablando de la palabra de Dios. Y viviendo lo que creo esa palabra. Así tiene que vivir el creyente. No pensando cuál va a ser el viaje final de mi año. ¿Qué carro voy a tener? ¿Qué nuevo celular voy a comprar? Bueno, la avaricia está arrastrando, la mundanalidad está arrastrando a la iglesia. ¿Por qué soy tan reiterativo en eso? Porque es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida ha cautivado el corazón de la iglesia. Y ya Dios no es el único en nuestra vida, ni el primero, sino algo más. Ya Cristo no es nuestro deleite, no es nuestro gozo, es algo más que me ayuda. No, Dios no es una, sí es mi ayudador, obviamente, dice que Él es mi ayudador, pero Él es mi Señor, Él es mi Rey. Yo vivo en su reino, de acuerdo a las demandas de su reino, pero también a los privilegios de estar en ese reino. Hay que tener eso en mente, amado hermano. Tengamos eso en mente todos los días. Y entonces dice que con el correr del tiempo, nuestra vida como creyentes somos muy propensos a perder el asombro por las cosas de Dios y por Dios. Ha hecho que nosotros en la cruz de Cristo ya no pensemos ni meditemos en lo que pasó allí. Incluso damos por sentado que somos bendecidos por Dios, que somos justificados delante de Dios. Lo damos por sentado, pero no lo vivimos. Es decir, no es una pasión diaria recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nuestro cuerpo, sentimientos, emociones, todo nuestro ser debe ser entregado a Dios como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra allí culto es adoración consciente. ¿Estás consciente de quién estás adorando y cómo lo estás adorando? Porque Dios demanda una adoración en espíritu y en verdad. No como tú quieres, no como cuando tú quieres, sino como Dios lo determina, cuando Él lo determina, en todo tiempo y en todo lugar. Porque Él dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida debe ser una completa adoración. No solamente el domingo, amados hermanos, porque tenemos un gran problema. Es que vamos a ir a adorar a Dios. ¿No lo adoraste toda esta semana? Confundimos la adoración a Dios con venir y cantar o hacer acto de presencia en la iglesia. No, somos iglesia de lunes a lunes, hasta el último día que estemos aquí en esta tierra. Estamos dando gloria a Dios con toda nuestra vida. Estamos viviendo para la gloria de Dios y vivimos delante de Dios, corandeo. Pero eso es como, pensamos que es solamente ir el domingo. No, no, no. Es de domingo a domingo. Todos los días somos creyentes, que el domingo vamos de una manera corporativa a adorar a Dios con todos nuestros hermanos que no los vemos en toda la semana. Y debemos ser muy enfáticos en esto, debemos ser incisivos en esto. Hermanos, la iglesia debe visitarse los unos a los otros, para ayudarse los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. No somos repúblicas independientes, no somos llaneros solitarios, somos un cuerpo. Somos una familia, unidos por el vínculo perfecto que es Cristo. Pero necesitamos avanzar hacia adelante. ¿Pero cómo? En la fe, de la mano de Cristo, no de la mano de la religión, porque llegará al final que esos que pseudo avanzan de la mano de su religión, llegará ese día cuando dirá, Señor, Señor, aquí estamos. Y Cristo dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, vivieron sin ley, es lo que va a predicar el domingo. Vivieron sin ley, pero ¿cómo? Se hacían milagros, predicaban el evangelio, sanaban enfermos. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? No se les olvide que empezamos el devoción hablando de que el evangelio es reflexivo. ¿En qué lugar estás? ¿Estás avanzando en la fe o estás escondido de Dios por tus pecados ocultos? ¿Hay pecados ocultos en tu vida?
Es el día hoy de confesar delante del Señor. Podemos estar como Saúl, obedeciendo a Dios, perdón, de una manera selectiva. Vemos la obediencia a Dios como un buffet. Esto sí, esto no. Esto no puedo, esto sí puedo. Esto sí quiero, esto no quiero. Esto me va a costar, esto me es fácil. Hermano, obedecer a Dios es duro, porque la obediencia involucra voluntad, involucra despojarnos de nosotros mismos, morir a nosotros. No es fácil perdonar, pero la Biblia dice, ve y pídele perdón a tu enemigo. Muchos viven en la iglesia llenos de remordimiento, de resentimiento, de amargura. Siguen mirando el pasado, llorando por su pasado. Pues dale gloria a Dios por el pasado, porque ese pasado te llevó a la cruz de Cristo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿estás avanzando en la fe? ¿Estás caminando hacia adelante? ¿O estás tratando de caminar mirando el retrovisor? No, nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Somos más que vencedores. Y nos gusta decir eso, hermanos, que somos más que vencedores. No sé, hay un término cuando estamos en la iglesia carismática, aunque yo nací en una iglesia bautista. Pero, hermanito, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Y llorando. Era un modismo, era solamente apariencias. No, hermano, sé honesto. No, hermano, estoy en luchas. Me siento abatido, me siento sin fuerzas. Ora por mí, ayúdame. Ayúdame en oración. Necesito ayuda. Busca a tu pastor. Una consejería, ayúdame. Pastor, necesito ayuda, necesito que ore por mí. Mi matrimonio está deshecho. Mi relación con mis hijos está mal. No se te olvide que el problema nunca va a ser tus hijos ni tu esposo. El problema somos nosotros. El cambio empieza por mí, no por los demás. Pero necesitamos los unos de los otros como creyentes en la fe. Le damos gracias al Señor por este devocional porque fue diseñado para eso, aunque muchos de nosotros no nos conocemos, pero sí nos conoce Cristo. Fuimos redimidos por la misma sangre del Cordero. Y para eso estamos aquí, para consolarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para avanzar los unos a los otros, porque aquí estamos avanzando en la fe. Todos los días, cada día es como si fuera un sermón diario. Pero para eso estamos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con todo lo que escuchas a diario? ¿Es un conocimiento más o es vida en abundancia para ti? ¿Es palabra de Dios? Porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio debe conmover tus entrañas, debe levantarnos y despertarnos a hacer la voluntad del Dios eterno y avanzar con paso de vencedores, como valientes de Dios. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El cristianismo no es de cobardes, sino de valientes, porque no es nada fácil negarnos a nosotros mismos. No es nada fácil despojarnos de ese orgullo, esa soberbia, esa altivez que nos consume, porque somos orgullosos por naturaleza, somos egoístas por naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza pecaminosa ya no está más en nosotros. Está ese viejo hombre, pero no tiene autoridad sobre nuestra vida, no tiene autoridad sobre nuestra vida. Entonces la justificación tiene un impactante resultado en la vida nueva que Dios nos ha dado, en arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo nos da la paz con Dios, o sea, nos ha reconciliado, eso es lo que dice Romanos. Dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, Pablo dice, irreprensibles delante de Él. Así nos ha presentado Cristo. Entonces no olvidemos que el mensaje del Evangelio es que Dios hace nos hace justos, es decir, inocentes, a pecadores culpables que merecen ser condenados. Dios les declara, escuche, es un término judicial, forense. Dios nos declara justos por medio de la justicia de Cristo. Y el único requisito es que éramos pecadores, que reconocemos de que somos pecadores, de que sin Cristo no somos nada, ni somos nadie. Nuestra confianza la hemos puesto en Cristo, en el autor y consumador de la fe.
Esta asombrosa realidad debe de ser declarados inocentes por Dios de toda culpa, debe llevarnos a postrarnos delante de Él en adoración. Pues era Él el problema más grande que teníamos en nuestra vida, era el pecado, el juicio de Dios sobre nosotros, su ira, pero ese pecado ha sido quitado. Dice que la paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros juntamente con Él. Dios nos ha dado su paz. Tenemos la paz con Dios y la paz de Dios. En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no olvidemos que no puede haber paz si no hay justicia primero. Tú y yo hemos sido justificados, es decir, la guerra terminó. Hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. No debemos nada. Tetelestai. Eso lo fue que dijo Cristo en la cruz. Tetelestai. Todo ha sido consumado. Consumado es todo ha sido pagado. Entonces, hemos sido justificados, perdonados. Hemos hecho inocentes, sin culpa alguna. Eso somos delante de Dios. Y tú no podías cambiar esa situación, pero Dios sí la cambió. Dios hizo lo que tú no podías hacer. Entonces hago una pregunta. Si Dios hizo lo que tú no podías hacer, ¿por qué sigues creyendo que Dios no puede hacer? No puede salvar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Dice la Biblia que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿estás siendo un mensajero, una mensajera del Evangelio? No solamente con palabras, sino con una vida transformada por el poder del Evangelio de Dios. Descansa en las promesas de Dios y vive en las promesas del Señor. Vive el Evangelio. Predica el Evangelio con tu vida. Somos cartas leídas delante de los hombres. Después de que Dios nos da esa paz con Dios, nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y ruego delante de Dios. Corandeu. Hermano, la gente del mundo no puede estar delante de Dios, tú y yo sí. Tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Podemos presentarnos delante de Dios, sin mancha, delante de Él, santos y amados por Dios. Y Él va a escuchar tu oración, porque es como si Cristo mismo estuviera orando, pidiendo. Y dice, delante de Dios, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El shalom, es decir, la seguridad y confianza de que estamos en las manos de Dios y estamos seguros. Por eso es que somos más que vencedores. Nosotros no somos más que perdedores. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria, porque el enemigo fue vencido en la cruz. El pecado fue vencido en la cruz. Por eso somos más que vencedores. Tengamos eso siempre en mente. Pero es que estamos mirando atrás. No mires más hacia atrás. Mira hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura. Y no está escrito por gastar tinta. Es palabra de Dios. Es viva y eficaz. Es vida eterna. Hoy estamos recibiendo vida de parte de Dios. ¿La estás recibiendo? ¿Tu corazón está lleno de certidumbre o de incertidumbre? Certidumbre de que Dios te está hablando. O está lleno de incredulidad y es algo más que estás escuchando. Porque tengo una noticia. El Evangelio nos salvará o nos condenará. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Nos sentimos que hemos perdido nuestro primer amor? Hoy es el día de arrepentirnos. Porque Dios nos está mostrando a través de la Escritura dónde estamos. En la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve de nuevo a tus primeras obras. Ese es el consejo, ese es el remedio, vuelve de nuevo a tus primeras obras. Es decir, vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo, deja a un lado la religión, deja a un lado las formas, deja a un lado la tradición y vuelve a la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. La vida, Cristo es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. No alguna vida, no algún camino, es la única verdad, es la única vida, no hay más. No hay más, amado hermano. Amada hermana, no hay más. No hay más.
Avancemos, firmes y constantes en la fe. Es un himno. Firmes y constantes en la fe. En Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es cómo estamos andando, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Evangelio. Toda decisión, todo sentimiento, toda emoción está dirigido por medio del Evangelio, está siendo filtrada por el Evangelio, dirigido por el Espíritu de Dios, o estamos viviendo de acuerdo a pasiones y emociones, porque eso tiene un fruto. Ira, celos, contiendas, divisiones, es decir, todo lo pecaminoso proviene de andar en la carne y vivir en la carne. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Un cristianismo mediocre, light, sin compromiso con Dios, sin compromiso con su santidad? ¿O estamos negociando la santidad de Dios? Estamos viviendo con corazones divididos. Andamos vagando entre dos pensamientos. No, hermano, Dios no acepta que tú negocies su santidad ni que compartas su amor o su lugar con otros lugares, con otros dioses. Dios es Dios de dioses. Y nos llama hoy a examinarnos. Y con este versículo termino. El apóstol Pablo en Filipenses nos dice, el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba hablando como él, personalmente, él. No que lo haya alcanzado ya, es decir, que ya no es que sea perfecto, según sus ojos, pero según Cristo es perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, Él fue puesto por Cristo en su cuerpo. ¿Y quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Dios nuestro? Ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nadie te podrá separar de allí. Hermanos, avancemos. Avancemos en la fe, crezcamos en la fe, descansemos en Dios, creamos en el poder de Dios. Pidámosle a Dios que arranque nuestro corazón o que nos ayude en nuestra incredulidad, en nuestra fe débil. Y empecemos a tomar decisiones. ¿Qué es lo que está debilitando mi fe en Cristo? Mundanalidad, pues abandonemos la mundanalidad, abandonémosla. Empecemos a cortar de nuestra vida todo aquello, ese peso muerto que tenemos, esas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Qué es lo que no te avanzar en una vida espiritual? Televisión, internet, entretenimiento. Bueno, tantas cosas alrededor. Estás más ocupado trabajando más de lo que tienes que trabajar porque no te alcanza. Hermano, nunca te alcanzará. Nunca será suficiente porque es codicia. El pan nuestro, dánoslo hoy. Vive cada día de acuerdo como dice el Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana y no faltará pan en tu mesa. Señor, estos son mis talentos, ayúdame. Bendice el fruto de mis manos. Algún día una persona me dijo, pastor, quiero que oremos porque no tengo trabajo y claro, ahorita vamos a orar por eso. Y Dios le dio trabajo. La hizo independiente y empezó a irle muy bien. Y ya dejó ir a la iglesia el domingo porque tenía mucho trabajo. Y visitamos a la hermana y me dice, pastor, es que me ha ido tan bien, tengo tanto trabajo, me ha ido tan bien y pues no tenía tiempo a la iglesia, no te ha ido bien. Tomaste la bendición de Dios, la has convertido en una maldición. Se has convertido en una maldición porque te volviste esclava de ese trabajo. Y no vas a darle gracias a Dios que te dio ese trabajo. Ya el trabajo se convirtió en tu Dios. Mis amados hermanos, evaluémonos. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Estamos avanzando en la fe? ¿Estamos corriendo con los medios de gracia que Dios ha provisto o estamos corriendo de la mano de la religión? Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por tu evangelio. Tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos en nuestra incredulidad.
Danos la fuerza necesaria para despojarnos de todo peso que no nos deja avanzar. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe, a no movernos de la fe, a tener la valentía necesaria para negarnos a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Delante de ti, Señor, está cada uno de nosotros. Nuestros corazones están presentados delante de ti. Tú lo sabes todo. Tú examinas hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos y danos lo que necesitamos. Quita de nuestra vida todo aquello que es un estorbo para avanzar en la fe. Ayúdanos a ver lo que no podemos ver, aquello que nos está haciendo daño y que nosotros no nos damos cuenta. Ayúdanos a cerrar esas puertas que hemos abierto al enemigo en nuestra vida, en nuestra familia. Ayúdanos, bendito Dios. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos.